Bienvenidos a nuestra presentación titulada El trabajo y su reglamentación en la América Libre. Este proyecto fue realizado por Mónica Luna, Jimena Páez, Valery Torres, Aisha Espinosa y Edinger Corredín para la asignatura Derecho Laboral Individual de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. A continuación, mis compañeros presentarán los diferentes temas de este proyecto. La industrialización en América aumenta los trabajos en fábricas y minas. Sin embargo, muchos trabajadores deben de hacer largas jornadas en estas sin un salario válido, es decir, sin una remuneración justa hacia su trabajo. Y es por esto que surge la necesidad de regular el trabajo y proteger al trabajador. Y así nace el derecho laboral. A finales del siglo XIX, los trabajadores comienzan a organizarse en asociaciones de ayuda mutua. Como su nombre lo indican, esas buscaban una ayuda entre ellos mismos, en casos de enfermedad, accidente o desempleo. También eran muy conocidas con el nombre de asociaciones obreras. Los primeros sindicatos se dan gracias a que estas asociaciones evolucionan y se transforman en los sindicatos. ¿Qué buscaban exactamente los sindicatos? Los sindicatos buscaban defender los derechos laborales, darte un salario justo y disminuir la jornada de trabajo. Un ejemplo son la FORA, la UGT y la CGT. Con el paso del tiempo, el sindicalismo se expande por toda América, surgiendo así organizaciones internacionales como lo llegaron a ser la CTAL, la ORIT y la CID, que eran organizaciones que buscaban reunir a varias personas de diferentes países para defender sus derechos. El sindicalismo en Norteamérica surge en el siglo XIX con la Revolución Industrial. En este contexto, muchos trabajadores enfrentaban jornadas largas y condiciones laborales difíciles. Por esta razón, comenzaron a organizarse colectivamente para defender sus derechos y buscar mejores condiciones de trabajo, dando paso al sindicalismo y al desarrollo del derecho laboral y de los derechos del trabajador. Posteriormente se fundan dos organizaciones, la AFL, fundada en 1886, que representaba principalmente trabajadores calificados organizados por oficio. Más adelante, en 1935, surge el CIO, que buscaba representar a trabajadores de grandes industrias, incluyendo a aquellos no calificados. Finalmente, en 1955 se fusionan, siendo de las más importantes actualmente en el mundo del sindicalismo. El crecimiento del sindicalismo llevó a la creación de leyes que regulan las relaciones laborales. Entre las más importantes se encuentra la Ley Wagner de 1935, que reconoció el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos. Posteriormente surgen normas como la Ley Taft-Hartley de 1947 y la Ley Landrum-Griffin de 1959, que regularon y supervisaron las actividades sindicales. En conclusión, el sindicalismo ha sido clave para el desarrollo de los derechos laborales. Gracias a la organización de los trabajadores se logran avances importantes como la reducción de la jornada laboral, el reconocimiento del salario mínimo y el fortalecimiento de las negociaciones colectivas, lo que permitió una mayor protección jurídica para los trabajadores y, al igual, la evolución del trabajo. La Confederación del Trabajo del Mundo Libre fue una organización sindical internacional que fue fundada en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial. Su sede se encontraba en Bruselas y esta llegó a reunir a sindicatos de 53 países. Su objetivo principal era proteger los derechos de los trabajadores, promover mejores condiciones laborales y fortalecer la cooperación de sindicatos a nivel internacional. Los principios internacionales del trabajo se basan básicamente en varios documentos importantes, como lo son la Declaración de Filadelfia, la Carta de Atlántico y la Declaración de Derechos Humanos. Estos establecen que el trabajo debe realizarse con dignidad, justicia y respeto por los derechos de los trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron cartas y declaraciones protegiendo los derechos laborales. Entre ellas está la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración de Principios Sociales de América. Estas promueven la justicia social y la protección a los trabajadores. La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales establece varios derechos fundamentales para los trabajadores, tales lo son el salario mínimo, la limitación de la jornada laboral, el derecho a la huelga y la seguridad social. Busca garantizar condiciones justas de trabajo y proteger el bienestar de los trabajadores. Constitucionalismo social. Como explica el texto, en América durante el siglo XX surge el constitucionalismo social. Esto significa que las constituciones empiezan a reconocer derechos sociales, especialmente relacionados con el trabajo. El objetivo era proteger al trabajador y garantizar condiciones dignas, seguridad social y la posibilidad de organizarse en sindicato. Argentina. En Argentina se incorporaron importantes derechos laborales dentro de la Constitución, entre ellos el salario mínimo, la limitación de la jornada de trabajo, las vacaciones pagadas y el derecho de huelga. Estas normas buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y fortalecer su protección jurídica. Bolivia y Brasil. En Bolivia se estableció que el trabajo es al mismo tiempo un derecho y un deber social. En Brasil se reconocieron garantías laborales como la jornada máxima de 8 horas, la igualdad salarial y el derecho a vacaciones. Estas medidas buscaban proteger al trabajador y mejorar sus condiciones laborales. Colombia y Costa Rica. En Colombia el trabajo fue reconocido como una obligación social y se establecieron garantías como el derecho de huelga. Por su parte, Costa Rica incorporó derechos como el salario mínimo, la libertad sindical y la indemnización por despido, fortaleciendo así la protección del mismo trabajador. En Chile, la Constitución garantiza el bienestar social, la salud pública y la protección laboral, asegurando que el trabajo sea visto como un derecho y no como una mercancía. En República Dominicana se regula el trabajo y se establece el salario mínimo, protegiendo a los trabajadores que pueden llegar a ser más vulnerables. En Perú, el trabajo se reconoce como la base de la riqueza nacional, lo que lo convierte en eje del desarrollo económico.
mientras que en Uruguay se garantiza el derecho al trabajo y la libertad sindical, fortaleciendo la organización de los trabajadores. En Venezuela, la Constitución reconoce derechos laborales clave, la estabilidad en el empleo que protege frente a despidos injustificados, la seguridad social que cubre riesgos como enfermedades o vejez, derechos de asociación sindical que permite organizarse y el derecho de huelga, que es una herramienta legítima de presión para mejorar las condiciones de trabajo. En conjunto, estos derechos buscan dignificar al trabajador. Y como conclusión tenemos que en la colonia hubo esclavitud y trabajos forzados. Tras la independencia surgieron sindicatos y leyes que protegieron el salario, jornada, seguridad social y libertad sindical, pasando de explotación laboral a derechos laborales. Y muchas gracias por su atención.